Hola a todos desde oposicionbomberoonline.org. A continuación os quiero presentar la sesión 101, la cual tiene una clase que trata, en este caso es la segunda parte, sobre el RIPCI, el nuevo RIPCI, el Real Decreto 513 del 2017 del 22 de mayo. La sesión 101 contiene una clase que trata sobre el RIPCI, el nuevo RIPCI publicado en el 2017. En este caso será la clase número 2, porque vimos en la clase de la sesión 100, vimos una clase también sobre el mismo asunto, pero en este caso nos faltarían las características, instalación y el mantenimiento de los diferentes sistemas que participan o que forman las instalaciones de protección contra incendios. En esta clase vemos, sobre todo, nos centramos en el anexo 1 y en el anexo 2 de dicho Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios publicado en el Real Decreto 513 del 2017. Dentro de esos sistemas veremos en detalle los siguientes sistemas. Veremos lo que dice este Real Decreto sobre los sistemas de detección y de alarma de incendios. Ya hemos dicho, bueno, si no lo digo ahora, en el anexo 1 vemos instalación y características, en el anexo 2 vemos mantenimiento. Lo que pasa que en esta clase agrupamos todos los conceptos que se dicen en cada uno de los sistemas para hacer que el estudio sea más entendible y lo memoricemos mejor. ¿Vale? En este caso, en el sistema de detección y de alarma de incendios vemos las características y el Real Decreto especifica características en función de las partes de dichos sistemas. En este caso veremos las características de los pulsadores de alarma, de los equipos de control e indicación y de los dispositivos acústicos y visuales. Dispositivos acústicos siempre y dispositivos visuales en determinados casos, lo explicamos en la clase. El mantenimiento, en este caso, hace algo parecido, habla de mantenimiento en general, requisitos generales en todos los sistemas de detección de alarma y de incendios, pero luego especifica en función de la parte o del dispositivo dentro de dicho sistema el mantenimiento específico que estos deben de tener. Entre ellos veremos el mantenimiento que se hace sobre las fuentes de alimentación, los dispositivos para la activación manual de alarma, los dispositivos de transmisión de la alarma y los detectores. En cada uno de estos partes de dicho sistema veremos el mantenimiento específico que se debe de realizar. Está especificado todo en el anexo 2, más concretamente el anexo 2, sección primera, la tabla 1 y la tabla 2. Lo que pasa es que lo agrupamos todo para tener un mejor entendimiento de este asunto. También veremos los sistemas de abastecimiento de agua. ¿Qué nos dice el nuevo RIPCI, en el Real Decreto 513 del 2017? Pues nos dice cuáles son sus componentes, su definición, cuáles son las características que debe de cumplir y cuál es el mantenimiento que se debe de realizar cada 3, 6 meses y cada año. La tabla 1 habla del mantenimiento cada 3 y 6 meses y la tabla 2 habla del mantenimiento cada año, ¿vale? La tabla 1 y 2 de la sección primera del anexo 2. Todo esto en la clase lo explicamos en profundidad. También vamos a ver el sistema de hidrantes contra incendio, ¿vale? Lo mismo en el anexo 1 vemos características, instalación, definición, composición, etc. Y en este caso hablaremos también de las características que deben tener los hidrantes y también de cuándo se considera una zona protegida por hidrantes, cuáles son las exigencias que debe de tener esa zona para que se considere que está protegido por hidrantes. Existe otra norma, porque ya hemos explicado en la clase que hay un ecosistema legislativo alrededor de dicho Real Decreto o de dicho reglamento. Nos basamos en otra legislación para establecer cuándo se debe de poner un hidrante y aquí nos dice qué condiciones debe de tener una vez que se ha exigido la instalación de hidrantes, ¿vale? Por ejemplo, el Código Técnico de Edificación en determinados usos nos dice cuándo se debe de poner hidrantes y una vez que especifica cuándo se deben de poner hidrantes, en este reglamento especifica cómo debe de ser esa instalación de hidrantes. También en este Real Decreto hablamos del mantenimiento de los hidrantes, el mantenimiento cada 3, 6 meses, cada año y cada 5 años. En este caso también hacemos una referencia a diferentes normas porque en este Real Decreto digamos que referencia a otras normas para complementar dicho mantenimiento. Todo esto en la clase lo vemos con detalle analizando cada una de esas normas. Los extintores de incendio en el nuevo Real Decreto dice cuál es su definición, hace una clasificación portátiles y móviles. Veremos también otras normativas que también realizan la misma clasificación para compararlas y diferenciarlas,
Veremos que el emplazamiento que exige este nuevo Real Decreto, la distribución y la señalización de dichos extintores como debe de ser, igual que hemos dicho antes, existe otra legislación que establece cuándo se debe de poner extintores y en este reglamento dice cómo se deben de realizar esa instalación. Cuando hablamos de emplazamiento en este Real Decreto hablamos sobre todo a la altura, en dispositivo vertical, etcétera, ¿vale? Y en otra legislación habla de en qué tipo, dependiendo del tipo de establecimiento y de los metros cuadrados que tenga y del uso que tenga, se exigirá o no se exigirá la instalación de extintores. Son normas que se compatibilizan completamente. Luego también en este Real Decreto habla sobre los agentes extintores. Aquí hace referencia a una normativa, la cual vemos en la clase. También hablamos del mantenimiento cada 3 meses, de forma anual y cada 5 años. También nos tendremos que ir a norma externa para completar esta información más en detalle. Otro sistema que vemos es el sistema de bocas de incendio equipadas. En este caso el Real Decreto lo define, dice cuál debe de ser su composición y vamos a ver los diferentes tipos. Manguera semirrígida de 25, manguera plana de 45. Vamos a hacer una referencia de las diferentes normas porque este Real Decreto dice de esta norma este tipo, ¿vale? De esta otra este otro tipo. Lo vemos todo en la clase con todo detalle. Las características que deben de tener cada uno de los tipos de las bocas de incendio equipadas, cómo se emplazan y en esto va a depender también mucho del campo de acción de la boca de incendio equipada que la vamos a ver a continuación. En este nuevo Real Decreto, en el nuevo RIPCI, pues se establece también las bocas de incendio equipadas de alta presión, las explicamos, sus características, sus exigencias, etc. También hablamos del mantenimiento, el mantenimiento cada 3 meses, cada año y cada 5 años. Otro sistema que vemos en la clase es el sistema de columna seca, el cual este Real Decreto pues define, habla de sus características y cuál va a ser su emplazamiento, tanto si estamos en pisos por encima del nivel del suelo o si estamos en pisos por debajo de la cota de la superficie del nivel del suelo. Lo hablamos en detalle en la clase. Vemos también el mantenimiento que se hace cada 6 meses y cada 5 años. Ojo, en este apartado ha habido modificaciones importantes, quizás no son muy extensas, pero son muy importantes por la problemática que hemos tenido los bomberos con este sistema de columna seca. ¿Vale? Las exigencias son superiores si la altura de la columna seca es superior a 30 metros. Lo vemos en la clase con todo detalle. Vale, también vemos en la clase con todo detalle lo que dice este Real Decreto sobre los sistemas fijos de extinción. En este caso analizamos cada uno de los tipos que examina este Real Decreto. Vamos a ver los sistemas fijos de extinción por rociadores automáticos y agua pulverizada. Explicamos, según el Real Decreto, su composición, características, etcétera, al igual que hacemos con los sistemas fijos de extinción de agua nebulizada, los sistemas por espuma físico, los sistemas por polvo, los sistemas por agentes extintores, los sistemas fijos de extinción por aerosoles condensados. Explicamos qué son aerosoles condensados y vemos qué dice referente a este asunto. Hacemos una definición y composición de cada uno de estos sistemas y vemos las características de cada uno. Luego vemos que el mantenimiento lo hace de forma conjunta este Real Decreto y lo analizamos en detalle. Hay mantenimiento cada 3 meses, cada 6 meses, cada año y cada 5 años y luego remite a otra norma, el cual hace un mantenimiento cada 3 años. Lo analizamos en la clase. También analizamos en esta clase los sistemas para el control de humos y de calor. Explicamos qué es, cuáles son su composición, su definición, sus características, etc. Vamos a ver que establece diferentes tipos de sistemas de control de humos, de control de calor y de humos en función de las estrategias que se siguen. En este Real Decreto establece 4 tipos de dichos sistemas: flotabilidad de gases calientes, ventilación horizontal, extracción de humos y presurización diferenciada. Explicamos en la clase cada uno de ellos, qué es, de qué se compone, en qué se diferencian, qué elementos tiene cada uno de ellos. En el mantenimiento hablamos en términos generales, según establece el Real Decreto. Vemos el mantenimiento cada 3 meses, cada 6 meses y el mantenimiento que se hace cada año, anualmente. Vemos también las mantas ignífugas, ¿vale? Vemos la definición, qué son las mantas ignífugas, explicamos diferentes denominaciones. Vemos la instalación, es muy sencillo, pero vemos que existen, al igual que los extintores, se me olvidó decir antes, que en el tema de la instalación
existe una excepción. En este caso, tanto en las mantas ignífugas como en los extintores hay una excepción referente a quién puede instalar dichos sistemas. Existe en ciertos casos, ¿vale? En función de la superficie y del uso, que el propio propietario o usuario puede instalar dichos sistemas, tanto extintores como mantas ignífugas, pero que en el resto de sistemas será la empresa instaladora la que tiene que instalar dichos sistemas, ¿vale? Simplemente esto. Luego pues veremos cuál es la ubicación adecuada, cómo se señaliza, etc. Hablaremos del mantenimiento. En este caso, más que el mantenimiento, hablaremos de la vida útil de dichas mantas y qué pasa cuando se acaba esa vida útil. Lo hablamos todo en la clase con todo detalle. Vale, vemos el último apartado de dicha clase sería el alumbrado de emergencia y los sistemas de señalización luminiscente. Lo habla de manera diferenciada en este Real Decreto. De hecho, está incluso en diferentes secciones. En el anexo 1 están las características de instalación de dichos sistemas y hay dos secciones, la sección primera y la sección segunda. En la sección primera estarían todos los sistemas que hemos nombrado hasta ahora junto con el alumbrado de emergencia, y en la sección segunda se establecen las características de instalación de los sistemas de señalización luminiscentes exclusivamente, ¿vale? Por eso en la clase diferenciamos características, composición de cada uno de ellos, del alumbrado de emergencia y de la señalización luminiscente, y vemos dentro, por ejemplo, cuando estemos en los sistemas de señalización luminiscentes, vemos los diferentes tipos de luminiscencia y los tipos de luminiscencia que hace referencia el Real Decreto, ¿vale? Hay muchos más de los que el Real Decreto establece como que se pueden señalizar o se pueden crear señales con dicha luminiscencia, ¿vale? Por lo tanto, explicamos qué es la luminiscencia, cuáles son sus tipos y qué tipos de dicha luminiscencia redacta el Real Decreto del cual estamos hablando. Vemos la señalización, cómo debe de ser, nos vamos un poquito a las normas, tanto española como europea, para ver el diferente tamaño que deben de tener estas normas en función de la distancia del observador. Lo vemos, las analizamos, las diferenciamos, las diferentes normas, y también veremos qué pasaría en caso de conflicto entre dichas normas. También veremos los planos de situación en este apartado. Luego veremos el mantenimiento, como pasa al igual que en el anexo 1, que hay una sección primera y una sección segunda, en la cual diferencia en un apartado el alumbrado de emergencia y en el otro los sistemas de señalización luminiscentes. En el tema del mantenimiento ocurre lo mismo. Tenemos una sección primera y una sección segunda. La sección primera abarcaría dentro del mantenimiento, anexo 2, todos los sistemas que hemos visto hasta ahora junto con el alumbrado de emergencia, y la sección segunda se reservaría exclusivamente a los sistemas de señalización luminiscente, ¿vale? Lo cual explicamos en detalle en la clase. Y todo lo mencionado hasta ahora sería el contenido de la clase de la sesión 101. La clase de la sesión 101, aparte de lo dicho hasta ahora, contiene textos, imágenes, esquemas, vídeos, etc. Tiene una duración aproximada de 6 horas y 36 minutos. Dentro de la sesión 101 se adjunta junto a la clase un PDF con todo el contenido de la clase, pudiéndolo imprimir y así de esta manera pues, poder tomar apuntes de una forma más eficiente. Además, la clase también está en formato MP3, pudiendo así estudiar y repasar desde el móvil o un reproductor MP3 en cualquier lugar y momento. También se adjunta un test en formato PDF y en formato interactivo con 25 preguntas sobre los temas tratados en la clase. Además, se pueden enviar las dudas por correo electrónico, creando clases de resolución de dudas con las dudas recibidas. Estas clases de dudas, junto con las modificaciones o actualizaciones que se hagan de la clase, estarán siempre disponibles dentro de la sesión 101. Y todo lo mencionado hasta ahora compondría la sesión 101. Para acceder a todos los archivos de la sesión 101 solo tienes que realizar la solicitud en la página web que os indico a continuación y realizar el aporte de 2 euros como se indica. El aporte de 2 euros es para compensar el gasto de medios y tiempo y poder de esta manera seguir creando clases para la oposición a bombero. Espero que el contenido de este vídeo haya sido de vuestro interés. Un saludo y hasta pronto.